Doctor López, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación actual y el planteamiento del gobierno que va a insistir utilizando todos los recursos para intentar que la decisión judicial sobre Río Blanco se anule. Buenos días con todos, es un gusto poder dirigirme a todos los radioescuchas de Ondas Azuayas. Sin duda, frente a la pregunta que se me plantea, efectivamente hemos conocido que el Ministerio interpondría lo que se conoce propiamente y técnicamente como una acción extraordinaria de protección. Hay una diferencia sutil en la técnica jurídica. No se trata propiamente de un recurso, puesto que si sería un recurso, este cabe siempre y en todos los casos. Lo que está pensando el Ministerio es interponer, repito, esta acción extraordinaria de protección, y esta es una garantía de control de constitucionalidad en contra de la decisión judicial emitida. Es decir, no cabe siempre, y entiendo, el Ministerio forzará la interposición de esta garantía para llevar el proceso a sede constitucional, me refiero a la Corte Constitucional como el máximo órgano de control, y esperar una respuesta favorable a los intereses estatales. Intereses estatales entre comillas, puesto que de alguna manera la sentencia satisface y tutela el derecho de las comunidades, lo cual es favorable. Doctor López, esto se veía venir ya, las declaraciones del viceministro Troya, siempre en el marco de la polémica, habían señalado de que no se actuó correctamente en este proceso del juicio, no aceptaba el hecho de que se habría constatado por parte de los jueces a través de testimonios, entre ellos el del ministro del Ambiente Granizo, de que no se había realizado la consulta previa. Luego señalaron que esta no era necesaria, pues no existían pueblos ancestrales, según la argumentación del gobierno. Ahora, el viceministro Troya señala que el principal error es que la sentencia de la apelación se confunde, o en la sentencia se confunde consulta previa con consulta ambiental, y estas dos son a su vez confundidas con la consulta popular del 4 de febrero del año 2018. Estas son versiones de prensa, y lo que se puede leer de las expresiones dadas en distintos medios de comunicación por el ministro no está basado en documentos judiciales que se haya presentado ante el juez, pero en todo caso, ¿qué le parecen a usted estos argumentos? Bueno, en principio habría que decir que la procedencia de la acción extraordinaria de protección, al ser una acción de carácter constitucional, repito, no procede siempre y en todos los casos. El Ministerio estará forzando la interposición de esta acción extraordinaria, pero habría que decir que la acción extraordinaria solo procede para tutelar derechos inherentes al debido proceso y otros derechos fundamentales dentro de los cuales no se encajaría la interposición de la acción extraordinaria por parte del Estado. Cierto es, y esto hay que decirlo, la decisión judicial no es de lo más deseable en términos argumentales. Uno hubiese esperado una decisión judicial mayormente argumentada en términos de tutela de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pero efectivamente en este caso no procedería una acción extraordinaria de protección, puesto que en la Corte Constitucional no es una sede en donde tenga que discutirse nuevamente el fondo del asunto. Es decir, la Corte Constitucional únicamente vigilará si se ha cumplido el debido proceso. Y en el caso concreto se ha cumplido y asegurado el debido proceso. De suerte que, aun cuando el Ministerio interponga, debo informar a la ciudadanía a través de este prestigioso medio de comunicación que la Corte Constitucional se organiza en diferentes salas. Es decir, lo primero que tendremos en el evento de que el Estado proponga esta acción es una sala de admisión. ¿Qué constituye esta sala de admisión? No es más que un filtro para establecer y verificar los requisitos de procedibilidad de la acción interpuesta, y yo estimo que no procederá la misma. Incluso debo decirle además, la Corte Constitucional no tiene que discutir en concreto respecto de la tutela o no de los derechos que se ha asegurado por parte de la Corte Provincial. Repito, no es de lo más favorable la argumentación
pero esperamos que la Corte Constitucional no dé paso. De dar paso en esta sala de admisión, luego irá a una sala de sustanciación al interno de la Corte Constitucional, y esto tomará algún tiempo. Pero recuerde usted algo adicional, inclusive. De ser el caso que la Corte Constitucional admitiese esta acción extraordinaria de protección, recuerde que a las comunidades, pueblos y nacionalidades les queda expedita la vía internacional de protección y tutela de los derechos, porque como usted bien lo ha notado, y es lo que hicimos, pusimos en conocimiento de los jueces de la Corte Provincial, este grupo de profesores que habíamos solicitado, este amicus curiae, es que efectivamente el Estado no nos puede decir en primera instancia que la consulta sí se la hizo, cuando realmente se trataban de unas simples audiencias comunicativas, y luego en sala de la Corte Provincial personalmente sostuve en la dirigencia de audiencia pública que no se nos puede decir ahora que no se tratan de comunidades y que por lo tanto existe un pueblo minoritario considerado indígena y por lo tanto no aplica la consulta previa. Este tema, es una distorsión argumental por parte del Estado. Este tema, doctor López, de las comunidades indígenas ancestrales, que ha sido argumento del gobierno nacional y que aún se lo mantiene, pues así lo ha señalado la subsecretaría en la ciudad de Cuenca, ¿tiene antecedentes en cuanto a su análisis? ¿Hay una cierta tipología? ¿Hay algún protocolo que permita determinar la existencia o no de comunidades indígenas ancestrales? ¿Hay, por otra parte, exámenes en ADN, imaginaríamos, entre los pobladores, algo de eso para que se pueda afirmar o lo uno o lo otro, o la calidad de Ecuador como país mestizo en esencia no requiere de ese tipo de procedimientos? Usted lo ha notado muy bien. Fíjese lo invasivo, lo vulneratorio que sería incluso llegar a pensar en un examen de ADN o cuestiones de esa naturaleza. La jurisprudencia internacional en el ámbito de la protección de los derechos humanos, en base a convenios internacionales, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, que además hace parte del ordenamiento jurídico interno, establece que este derecho es de autoidentificación. Cierto es, y digo, lamentablemente no debería llamarnos la atención que el Estado sea el que divida, clasifique, imponga, lamentable digo, pero es que la autoidentificación como comunidad, pueblo, nacionalidad, esto le corresponde a la propia comunidad. No es que a usted viene y alguien le dice, usted es o no indígena, usted es o no mestizo. La jurisprudencia internacional, por otro lado, no solo que ha tutelado, por ejemplo, derechos de las comunidades indígenas amparadas en el convenio 169. Recordemos el caso Garifuna versus Honduras, caso del año 2015, o por ejemplo el caso Saramaca versus Surinam. Son casos expedidos por la Corte Interamericana en donde se ha tutelado el derecho a la consulta previa, en este último Garifuna versus Honduras, respecto de pueblos y comunidades afrodescendientes. Es decir, no solo se debe regir una característica indígena, lo que hace referencia o lo que hace aplicable el derecho a la consulta previa es esas especiales características de las colectividades que les convierten en sujetos y titulares de estos derechos colectivos. En el caso concreto es a la comunidad a la que le corresponde autoidentificarse como tal, pero repito nuevamente, la Corte Constitucional no podrá verificar ya el fondo de este asunto, sino simplemente cuestiones relativas al debido proceso. Doctor López, más allá de los asuntos de carácter legal que terminan con un veredicto de los jueces, al nivel que sea, incluso podría ser de la Corte Constitucional, quisiera pedirle a usted un juicio de valor sobre la actuación en términos de voluntad política del gobierno nacional, que se autocalifica como un gobierno abierto al diálogo, abierto a escuchar a la población a la cual le sirve. Hay pronunciamientos en los más diversos ámbitos que se han dado en la ciudad de Cuenca, respaldados
recientemente en la Asamblea del Agua, respaldados por reiteradas declaraciones de la primera autoridad de la ciudad, el alcalde, respaldado hace 2 días en esta misma mesa de trabajo, en esta emisora, por el gerente de la principal empresa pública del austroecuatoriano y que tiene que ver directamente con este importantísimo recurso natural, el recurso hídrico Etapa. Boris Piedra ha señalado que Etapa apoyará esa decisión hasta el final, al margen de cualquier consecuencia, incluso de carácter político, con el gobierno. Pero el gobierno parece que no tiene sensibilidad a todo lo que está pasando, y menos a la consulta popular que el propio gobierno decidió en el mes de febrero. Su opinión. Usted lo ha notado muy bien. Efectivamente, el gobierno, un gobierno progresista, a tono con la tutela de los derechos, a tono con la voluntad popular soberana, a tono con las decisiones de autodeterminación, a tono con la protección del medio ambiente y la naturaleza, sin duda lo que debería hacer es abstenerse para no permitir que se realice actividad minera en nuestro cantón. Lamentablemente, un enorme porcentaje de la actividad minera ha sido concesionada ya, y me parece que el gobierno debería ser coherente con su discurso, debería retomar su fuero y por lo tanto reivindicar, tutelar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, y en concreto de las cuencanas y cuencanos, que no dejaremos sin duda que se realice actividad minera, más aún violando derechos constitucionales, violando la norma fundamental. Recuerde usted que el más alto deber del Estado, y en primer lugar al presidente de la República y sin duda a sus ministerios, les corresponde respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución. No podemos sino, como cuencanos, como Asamblea de los Pueblos del Agua, como Alcaldía de Cuenca, etcétera, etcétera, como universidades inclusive, pero a título personal como profesionales y personas convencidos de que los derechos se defienden de pie y no se exigen de rodillas, exigir una respuesta coherente por parte del gobierno, y que sin duda, si se han vulnerado derechos, que los mismos sean reparados y que no se realice dicha actividad minera, porque así ha sido la voluntad del pueblo soberano. La soberanía radica en el pueblo, y la voluntad de este pueblo soberano es el fundamento de la autoridad. Esta marca los límites del ejercicio de la potestad pública. Ese es el norte, la tutela de los derechos, y esperamos naturalmente que el gobierno, tengo fe que el gobierno sin duda rescate la vigencia de los derechos y por lo tanto se respete la voluntad del pueblo azuayo, mayoritariamente expresado en una negativa a la actividad minera. Finalmente, doctor López, usted con otros 2 jóvenes profesionales a título personal como profesores de la UDA, no institucionalmente entendemos, se sumaron a aproximadamente una decena de instituciones y de organizaciones de la provincia de La Suaya y la ciudad de Cuenca para presentar los amicus curiae que han desembocado en la situación en la que se está al momento. ¿Van ustedes a seguir involucrados en este proceso? ¿Van a seguir tutelando esta causa de la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay? Bueno, también es un acto de coherencia. Nosotros somos profesores universitarios, en mi caso concreto soy un profesor de Derecho Constitucional. Sería gravísimo que una cosa sea lo que se les diga y se les forme a los chicos en las aulas, y otra cosa que no hagamos esto afuera en la vida práctica. De suerte que acompañaremos, no desde una posición política partidista, no nos interesa eso de ninguna manera. Si posición política es tomar una posición por defensa de la Constitución, por defensa de los derechos, estaremos ahí de pie, exigiendo que los mismos sean garantizados, sean protegidos, y sin duda, recuerde usted que en último momento quedarán las instancias internacionales de protección, aunque esperamos que nuestra Corte Constitucional garantice los derechos de las comunidades, como en efecto se ha verificado una vulneración, como en efecto se ha constatado que no se ha realizado dicha consulta. Bien, queremos agradecer al doctor Sebastián López, abogado constitucionalista. Preocupa sin duda en la provincia de La Suay la posición política del gobierno, que argumenta que la sentencia en el caso de Río Blanco va a ser refutada, se lo ha hecho ya, de hecho pidiendo una aclaración a la sentencia aquí en la ciudad de Cuenca.